hacer un break aquí interno. O sea, en este congreso se va a hablar de muchas cosas. Se va a hablar de estatinas, se va a hablar de antihipertensivos, de ARA2, de IECA, el efecto pleiotrópico de los ARA2. En esta conferencia, no solamente estamos presentando un grupo de trabajo que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad del país de manejar pacientes tan complejos con tanto riesgo de muerte como estos, sino que estamos presentando estrategias terapéuticas genéticas. O sea, en esta conferencia, aunque no haya mucho clic internamente, vamos a estar con terapia genética inyectada. O sea, eso existe y lo estamos aplicando en el mundo real. Y si yo le comentara de repente al doctor que en Venezuela hay 140.000 casos de una nueva leucemia que mata a personas hasta los 30 años, y que con una terapia, con un grupo de trabajo adecuado, con una terapia terapéutica adecuada, esa leucemia se puede prolongar hasta los 82 años, el doctor seguramente me llevaría a buscar el despistaje de estos pacientes. Pero cuando yo hablo de colesterol hereditario, se piensa como que es algo esotérico, que no ocurre, y sí ocurre. En Venezuela hay casos. Yo estuve la semana pasada, hace 5 días, en Brasil, en una reunión del grupo latinoamericano de esta patología, donde Livia, Carlos y yo somos miembros. Y realmente esto en Venezuela está presente. Tal vez esta primera reunión de acercamiento, este desayuno, es para transmitirle a ustedes, muchos son profesores, son jefes de unidades, que tenemos que hacer una siembra, y lo vamos a hacer de hecho a través de radio, televisión, prensa. Tenemos el grupo de redes sociales aquí activo ahorita. Esto se va a transmitir en las páginas web de nuestro grupo, ya mañana en la mañana, esta definición, porque hay que hacer una siembra, una recolección en Venezuela de este grupo de pacientes. Se van a morir jóvenes por no ser medicados correctamente. Así que voy a hablar un poco del tratamiento actual y al 2017. Ahora, el primer enfoque de tratamiento, y en este aspecto, como dice Livia, yo tengo un máster en gerencia y me formé en Venezuela y en la clínica mayor en Rochester, Minnesota. Y en Estados Unidos, como los que hemos trabajado en Estados Unidos sabemos, el grupo de enfermeras es muy importante. En Latinoamérica, sí, en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil. En Venezuela no le damos generalmente la importancia a la psicóloga, al nutricionista y a la enfermera que deberíamos darle. Y es un problema que yo he enfrentado particularmente con máster en gerencia. Ahora, hace 20 años atrás, cuando la gente le planteaban HIV positivo y le quedamos un antirretroviral a un paciente, era impagable. O sea, darle un antirretroviral a un paciente con SIDA o con HIV hace 25 años era impagable, era ilógico. Hubo conferencias como esta donde el doctor Mendoza está hablando de cosas que no pueden pagarse en Venezuela, que te trae el importe, mandar la prueba, la muestra afuera. Pues hoy en día estamos enfrentando como mundo, como planeta, porque esto es un movimiento a nivel mundial, una patología donde habrá que crear fundaciones de apoyo a pacientes, como se hizo con el HIV, donde habrá que crear, donde la empresa farmacéutica, Genzyme, Sanofi, o la que corresponda en el futuro, haremos alianzas estratégicas en conjunto, donde el Estado, ya sea venezolano o el que sea, buscará estrategias de apoyo al paciente. Esa coalición va a ocurrir. Nos gusta o no va a ocurrir porque la medicina evoluciona hacia ese nivel. O sea que habrá fundaciones que importarán el producto, que llevarán la muestra genética afuera, porque la gente se va a morir precozmente de esto. Y cuando, Livia, Carlos han tenido pacientes reales. Cuando tú tienes 2 hijos y un hijo te hace un infarto a los 15 años y se muere súbitamente, y tu otro hijo va al médico y solo le ve el colesterol, pero no le toca los tendones, no le toca el talón de Aquiles, y no consigue un nódulo pequeño en los tendones extensores, porque no lo tocó, solo vio un laboratorio. ¿Qué problema? ¿Cuántos de los que estamos en esta sala, que un LDL, un niño, un adolescente de 200 le tocamos los tendones? Nada. Ninguno. Yo tampoco lo sigo. Se lo digo con honestidad. Pero ya ve un paciente, ¿qué opina Livia al respecto? Con LDL mayor a 200, señores, toquemos los tendones. No esperemos ver el santoma gigante que lo diagnostica cualquier persona. Si lo veamos, este tiene engrosamiento de tendón de Aquiles, tiene un santoma pequeño con una posibilidad de nódulo, vamos a enviarlo con un grupo de referencia para tratar y poder salvar la vida de ese paciente. Por otro lado, el equipo tiene que ser de trabajo multidisciplinario. O sea, Livia, que es pediatra y nutrólogo, Carlos, internista, cardiólogo, que yo, creemos fielmente en que esto debe ser así. Y no es fácil meterse en este camino. Bueno, nosotros entonces se nos van a morir de 30, 40, 45, 50 años. 2, van a usar drogas en dosis supramáximas con efectos secundarios horribles. 3,
cuando ese niño que se le murió el hermanito a los 12 años vaya con sus padres y vean el San Tomás, van a entender el problema y van a decir que esto es horrible porque ellos saben que tiene un riesgo de muerte. O sea, es una situación bien compleja. Y va a hacer falta posiblemente o un farmacólogo clínico que nos oriente, un farmacólogo que nos oriente con la parte de interacciones de fármacos, lo cual muchas veces no hacemos en Venezuela, porque usamos una atorvastatina 40 o rosuvastatina 20, bueno, está bien, pero cuando usas 80 rosuvastatina, cuando usas ezetimiba 40 miligramos, en un paciente que tiene otras medicaciones tiene que jugar mucho con las interacciones de fármacos. Y si el paciente es alérgico y asmático, más, porque es complejo. Ahora, fíjense que llama la atención que en los pacientes en general, las poblaciones de pacientes, apenas el 4% tienen diabetes. Y síndrome metabólico no es tan común en las poblaciones hasta ahora estudiadas. Como dice Livia, cuando en Latinoamérica ya estamos haciendo la recolección de datos, posiblemente aparezcan muchos más pacientes de este tipo con síndrome metabólico. Porque en nuestro switch mental está que el paciente con colesterol alto es que tiene síndrome metabólico y diabetes. Entonces, los pacientes muy jóvenes, a veces son delgados, son deportistas y hacen muertes súbitas igual, porque tienen colesterol hereditario elevado. Luego, el internista, cardiólogo, endocrinólogo, tenemos que llegar a un acuerdo en el cual les adelanto que no vaya a coger ahorita, entre cuándo hacer las pruebas subclínicas, cuándo hacer un ecotiroico carotidio, cuándo voy a hacer un screening específico, cuándo voy a hacer un calcio coronario. Y si nos equivocamos los tres en el screening, en el niñito de 12 años, se nos va a morir a los 15 años. O sea, realmente este es un camino donde no es agradable meterse, pero los tres asumimos la responsabilidad de hacerlo. Y lo otro son las pruebas de inducción de isquemia. Hacer pruebas con dobutamina o ecos de esfuerzo en pacientes de 12 años ocurre en el mundo y en Latinoamérica. Y nosotros tres vamos a tener que dar la indicación. Por esa razón, el equipo de trabajo tiene que consolidarse. Y por eso nos encanta que hayan venido al desayuno, porque es una manera de intercambiar ideas y fortalecer esto, porque hay que tomar decisiones más allá de la consulta habitual. Hacer una prueba de esfuerzo en un paciente de 15 años no es habitual. O hacer una dobutamina o un eco de estrés. Nosotros vamos a tener que hacerlo. Luego, por otro lado, la enfermera. La enfermera en los países de una investigación clínica llena de historia clínica. Pesa al paciente, lo mide, le mide la circunferencia abdominal. De hecho, mi tesis de grado, Carlos fue mi tutor de tesis, fue en obesidad abdominal. Y yo vi la medición en Brasil y la muestra lo hizo perfectamente bien la enfermera. Pero aquí tenemos el problema nosotros, que el médico tiene que pesarlo, medirlo, tallarlo, tomar la muestra. Así es imposible avanzar en este trabajo. Lo otro es calidad de vida. Yo traje las historias clínicas de Brasil ahora, y de hecho Livia, Carlos y yo estamos ya poniendo esos detalles. La historia de calidad de vida existe, es importante en estos pacientes. Yo tengo 12 años con colesterol hereditario y juego PlayStation todo el día, pues obviamente tengo más riesgo de eventos cardiovasculares. La historia de sedentarismo existe y la enfermera las puede llenar. Este niño, si los padres tienen teléfonos inteligentes, le dan puntaje. Y eso no lo tomamos en cuenta en la consulta. Si el niño tiene videojuegos, le da un puntaje. Si vive en un campo, le da un puntaje. Si vive en la ciudad, le da otro puntaje. O sea, todo tiene un puntaje, y eso no lo preguntamos en la consulta habitual. Eso lo hace la enfermera. Lo otro importante, adherencia al tratamiento. Son pacientes que llevan mucha medicación, que llevan dosis muy altas de tratamiento, y la adherencia se puede medir y se mide con estándares internacionales, y podemos hacerlo. Consideraciones éticas y legales, por supuesto, estamos usando dosis mega, ultra, super máximas de drogas con efectos secundarios importantes y son claves. Nutricionista, no hay duda, los requerimientos calóricos de estos pacientes deben ser calculados con frecuencia. Y la psicóloga también. Y con respecto a los psicólogos, veamos lo siguiente. Ansiedad. En la población de Brasil, datos de Brasil de la semana pasada, en Brasil los pacientes de esta edad tienen una ansiedad de un 3%. Y 22% de esos pacientes reciben fármacos para la ansiedad. Estoy hablando de niños, de adolescentes, de hombres jóvenes. Depresión, todos los pacientes de brasileños, 6%. Enfermedad cardiovascular, el 25%. Los que con enfermedad cardiovascular tienen depresión. El 50% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen depresión de algún grado. No hay casos de suicidio reportados, eso lo investigamos la semana pasada, pero es importante que haya un psicólogo acá. Sin este equipo esto no funciona. Luego, ya Carlos le presentaba un poco el algoritmo, ya había hablado de las metas, y obviamente la FERE es una alternativa no disponible en Venezuela, en forma práctica, y veamos, pues obviamente está la opción de indicar, además las estatinas, que fíjate que las estatinas se indican al diagnóstico. O sea, si usted ve el paciente con criterio, coloque la estatina, manda al nutricionista y refiere a un grupo de trabajo
para que nosotros sumamos la responsabilidad con los padres de ese niño, darle dosis supramáxima lo que hay que darle, inyectarle lo que hay que inyectarle y asumir la responsabilidad que corresponde. Mi primera pregunta interactiva es la siguiente, y vamos a sentarnos como médicos honestos en este momento. En su consulta de todos los días, lo llama su hermano. Hermano, te mando a tu sobrina para que la veas. Tiene 18 años de edad, es delgada, es deportista de alto nivel, sin eventos cardiovasculares. Tiene un santoma solamente palpable, 2 santomas en el tendón de Aquiles. Solo tú ves el tendón perfecto, una flaquita perfecta, pero tiene 2 nódulos palpables en el tendón de Aquiles. En tratamiento con dieta estricta, ya usted le indicó rosuvastatina 20 miligramos durante 6 semanas, el cetinib 10 miligramos y el LDL persiste en 200. La pregunta es que quiero que seamos lo más honestos posibles. ¿Alguno de ustedes indicará a esta paciente, a su propia sobrina, 40 miligramos de rosuvastatina? ¿Alguno de ustedes lo haría sí o no? Sencillito, ¿sí o no? Y seamos honestos, 100%. Ok, vean que estamos como medio divididos, ¿no? La mitad, un poquito más de la mitad de este grupo decidió no indicar, pero un poquito más de la mitad decidió no indicar la dosis más alta, y es lógico, porque en qué guía internacional se establece que un paciente de 18 años de edad, yo le indico rosuvastatina 40 miligramos. Sin embargo, y por eso quería que hiciéramos el clic mental, la otra mitad del grupo decidió que sí, y es lo que se hace. De hecho, cuando yo voy a las publicaciones con pacientes con hipercolesterolemia familiar, se usan dosis supramáximas. Yo no estoy hablando de estudios epidemiológicos con estatina en pacientes de 18 años deportistas. Son pacientes que tienen tanto colesterol en sangre que se están formando nódulos de colesterol en los ligamentos extensores. Se usan dosis de atorvastatina de 80, simvastatina de 80 o rosuvastatina de 40. Están demostrados con la variable de seguridad que existen que se pueden utilizar esas dosis. Ahora, cuando vemos el uso de estatinas y veamos acá los pacientes en el mundo real con hipercolesterolemia familiar, ve que el LDL con estatinas a dosis máxima se puede reducir hasta un 26%. Si yo tengo 350 de LDL, voy a llegar máximo a 318, no voy a llegar al objetivo. Si el paciente tiene 18 años, ya a los 30 está muerto. Luego, cuando en este estudio de intervención vemos que el paciente pretratamiento y posttratamiento, vean que muerte por todas las causas pretratamiento queda dice aquí 18 años. Y por esa razón, de alguna manera queríamos que los pediatras se involucraran en esta discusión. María Esperanza, ¿vas a echar? Sí, okay. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Vean esta situación, muerte por todas las causas de 18 años. Explíquenme usted una patología que manejemos en la consulta donde la gente se muera por todas las causas de 18 años de edad. No es común. Pero si le doy estatinas y le bajo ese 26% de LDL, le llevo una sobrevida a 32 años de edad. Se la dupliqué. ¿Ok? Con dosis supramáxima. Dosis de 40, de atorva, olvídenlo, 80. Y rosu, 40. Como si fuese un paciente con evento cardiovascular. Luego, cuando vamos claro, los pacientes obviamente van a sobrevivir más tiempo porque están medicados y de tener o haber más eventos a la larga, no fatales, porque van a vivir más tiempo. La otra alternativa entonces es, si con la estatina logro bajar 26% del LDL y logro llevar la vida de este señor de 18 años a 32 años, si fuera mi sobrino yo quisiera llevarlo más lejos. Y tenemos las terapias genéticas. El Nipomersen de alguna manera lo que va a hacer es inhibir la síntesis del ApoB. O sea, yo Carlos nos explicó el problema de receptores. Si yo no disminuyo la cantidad de LDL o de ApoB y indirectamente de LDL en sangre, obviamente no voy a reducir los eventos clínicos. Así que nosotros le vamos a colocar, está aprobado por la FDA, está aprobado en Colombia, en México, en Perú. En Brasil está aprobado por FDA, pero no está aprobado por el Ministerio de Salud, etcétera, brasileño. Ellos pidieron una carta de apoyo humanitario como grupo científico médico, como sociedad científica brasileña de cardiología, endocrinología, medicina interna, y le colocan subcutáneo al paciente un medicamento que modifica el ARN del paciente, lo modifica genéticamente para que produzca menos LDL. O sea, esta es terapia genética, en otras palabras. Luego, cuando yo le coloco a este paciente, además de estatina, el medicamento, veo lo siguiente. Veo que la edad ya aumentó un poco más. Ya tengo el paciente de 18 años que había visto hace un rato. Veo que tiene sobrepeso en general, la mayoría. Veo que no todos tienen síndrome metabólico, como el paciente que no tiene el chip metido aquí en la cabeza.
Y cuando vemos la reducción de LDL es tanto como 30% más de lo que yo lograba con estatinas. O sea que va a llegar muy cercano a la meta. Y vemos que acá en este caso, por ejemplo, LDL con reducciones cuando le agregas mipomersen mayores al 25% adicional. Reacciones, sí. Va a haber una reacción local de eritema en algunos pacientes y va a haber una reacción de sensación de gripe en algunos pacientes, pero entre una sensación de gripe y estar muerto a los 18 años de edad, pues obviamente no hay ninguna duda que no hay problema. Ahora, esta misma paciente, su sobrina, le colocamos rosuvastatina 40 miligramos según el 56% de esta audiencia y sigue con el colesterol elevado, el LDL. ¿Usted lo referiría a un grupo venezolano de expertos en manejo de colesterol elevado para administrarle esta droga subcutánea, sí o no? Ustedes aquí en Venezuela tienen su sobrina con el LDL en 200, con rosuvastatina 40, con ezetimibe 10. Y la dosis de ezetimibe, el estudio que le presté era de 40 miligramos de ezetimibe al día, 40 miligramos de ezetimibe. Ustedes lo referirían con un grupo de expertos para nosotros manejáramos la interacción de fármacos y conseguir la fundación a través de los laboratorios y conseguir el medicamento para poder salvar al paciente, sí o no? Ok, frente al 90% sí. Así que si nosotros, Carlos, Livia y yo, logramos reproducir esta información en radio, prensa y televisión a nivel nacional y logramos sensibilizar a la población de médicos para que nos refieran los pacientes y logramos a través de la Sociedad de Cardiología Preventiva, Medicina, etcétera, 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 que por ayuda humanitaria, un producto que se puede inyectar a un familiar mío en Colombia a unas 2 horas y media de vuelo, se lo puede suministrar a un familiar de ustedes en Caracas, este año eso puede ocurrir. Así que el objetivo de esta revisión en parte fue sensibilizar a la población a que esto puede ocurrir hoy en Venezuela. El hecho de que no haya dólares, haya dólares, eso no tiene que ver con que no haya esfuerzo académico en hacer cambios por ayudar a los pacientes. Y obviamente ya en el último escalón habrá alternativas terapéuticas futuras, donde como Carlos hablaba, se van a modificar la sensibilidad del receptor de LDL y esas estrategias terapéuticas vienen. De hecho ya la FDA le ha dado un go importante a estas drogas nuevas, donde tanto la modificación del receptor va a ser una nueva estrategia terapéutica que va a ir mucho más rápido de lo que pensamos. Así que ya concluyo mi conferencia hablando de los siguientes puntos. Básicamente lo más importante, refiramos los pacientes a grupos identificados, reconocidos. Este es un camino árido. Aquí se nos a pacientes jóvenes que se nos van a morir en muerte súbita en nuestro consultorio con drogas a muy altas dosis, pero estamos dispuestos a asumir la responsabilidad ante las sociedades científicas correspondientes. Lo otro, el control debe ser cada 6 semanas. O sea, si yo coloco la estatina, etcétera, cada 6 semanas. La estatina se debe colocar al momento del diagnóstico. Si usted sospecha que clínicamente el paciente tiene el problema, coloquen la estatina en la dosis correcta y refiéralo con nosotros. Y obviamente, una vez que la estatina no logra el objetivo, usarán la ezetimibe y nosotros nos encargaremos, por supuesto, de hacer lo que corresponde. Así que con esta parte yo termino.